Buenos días a todos. Regresamos con un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo que les recomiendo a mis alumnos de español jurídico. Si os queréis acercar al mundo del derecho, es imprescindible acudir a uno de los principales documentos que este ámbito produce. ¿Cuáles son? Por un lado, las leyes, por otro lado, las sentencias. Hoy vamos a analizar el español jurídico de una sentencia española. En concreto, vamos a analizar la sentencia que veis aquí. Esto es cómo se ve la sentencia en la web del Consejo General del Poder Judicial con sus datos de identificación. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo 1557 de 2023. Es una sentencia de la Sala de lo Penal y se trata de un recurso de casación. El resumen de la sentencia o del caso es el siguiente. Un acosado infringe la orden de alejamiento y acude a la vivienda de su expareja. Es trasladado a dependencias policiales donde amenaza de muerte a su exmujer y a su excuñada. El fallo de la sentencia se le sanciona por quebrantamiento de condena y se le absuelve por el delito de amenazas. No nos interesa tanto el fondo de la cuestión como el análisis del lenguaje que se usa, el español jurídico empleado en la sentencia. Y vamos a ver que hemos identificado todos estos rasgos en la sentencia. Hay gerundios, nominalizaciones, identificativos, que ya explicaremos qué son, oraciones impersonales, cláusulas absolutas, latinismos, anteposición de adjetivos, fórmulas estereotipadas, locuciones prepositivas, tecnicismos y para acabar os presentaré una frase curiosa que quiero compartir también. En definitiva, hay muchísimos gerundios como en muchas sentencias y en muchas leyes. El gerundio, digamos que es una forma muy típica de expresarse en el lenguaje del derecho. Ya más que ser algo que se use mucho, directamente se abusa de los gerundios en los textos jurídicos. Estos gerundios pueden ser simples o compuestos. Aquí tenemos unos ejemplos sacados de esta sentencia que mencionamos. Dictando, con fecha 13 de enero, habiendo acudido al lugar con intención de, habiendo acudido, gerundio compuesto, haber en gerundio más un participio, acordándose a la vista de la gravedad, remitiéndose a esta sala, atendiendo a los antecedentes penales, muchísimos gerundios en este texto, como suele ser habitual en el ámbito de las sentencias. Por otro lado, tenemos las nominalizaciones, es decir, la presencia de muchos sustantivos en el texto. Esto se puede producir por dos razones. Uno, pues porque se ponen muchos sustantivos uno al lado de otro, o dos, porque en vez de usar un verbo con todo su valor, se opta por convertirlo en un sintagma nominal, es decir, un verbo vacío de contenido con un sustantivo que le dota de contenido a este sintagma. Vamos a ver ejemplos de los dos. Aglomeraciones de sustantivos serían, por ejemplo, estas frases: la concesión de la suspensión de las penas, 3 sustantivos seguidos, mantenimiento de la situación de prisión también, o sustanciación y resolución. En los dos primeros casos tenemos lo que también se llaman tripletes, ¿sí? Cuando usas 3 figuras seguidas de la misma naturaleza, en este caso sustantivos, un triplete de sustantivos. Y sobre lo que decíamos de los sintagmas nominales, con un verbo vacío más un sustantivo, por ejemplo, admitir a trámite. Admitir a trámite es un sintagma nominal que se podría cambiar por tramitar. Lo mismo que abrigar duda puede sustituirse por dudar, o efectuar alegaciones directamente alegar. Un recurso bastante practicado por quienes utilizan el español jurídico, por los juristas. Como identificativos es la etiqueta que le he puesto para una serie de partículas que usamos también en el habla común para volver a mencionar algo que ya hemos, a lo que ya hemos
ya hemos utilizado antes. Tienen una naturaleza muy diversa, por eso he decidido ponerle una etiqueta donde englobarlos a todos. Pueden ser pronombres demostrativos como ese, este, aquel, tal, y todas sus variantes, singular, femenino, masculino, plural. Pronombres relativos, el qué, la cual, cuánto, quiénes, el adjetivo relativo cuyo y sus variantes, y otras palabras que suelen ser participios como dicho, referido, mencionado, antedicho, susodicho, aludido, etc. Por ejemplo, ejemplos del texto. Antecedentes penales por el mismo delito. Ya hemos hablado del delito antes y ahora ya no volvemos a explicar el delito, sino que usamos un identificativo como mismo. Dicho lapso temporal hace que, hemos hablado de un lapso temporal, ahora solo repetimos dicho lapso temporal. Bien, no podemos revisar por las relaciones antedichas o dichas anteriormente. El acusado acudió a buscar a la referida en este caso se menciona a una persona, hace referencia a una persona, solamente expresó tal circunstancia, una circunstancia que ya hemos definido anteriormente, y la comunica al aludido, al mencionado, al antedicho, al referido. ¿Vale? Pues, muchos identificativos de este tipo en los textos jurídicos. Otro rasgo a tener en cuenta, oraciones impersonales. ¿Qué es una oración impersonal? Una oración impersonal es aquella oración donde no hay un sujeto. Es un recurso que usan los juristas para distanciarse un poco de la persona de la persona o del sujeto que origina una frase. Vamos a ver ejemplos. Notifíquese esta resolución a las partes. No queda claro quién tiene que notificar. Es notifíquese, así, más genérico. Se considera aprobado, la amenaza se consumó, se revoca parcialmente la sentencia, se preparó recurso de casación. ¿Vale? Estas oraciones impersonales con se son también muy frecuentes en el ámbito del derecho, como decimos, para ocultar el sujeto de la frase que estamos usando. Cláusulas absolutas. Esto, los que hemos estudiado latín, nos acordamos del ablativo absoluto. Es una frase que se forma con un participio. Por lo general va entre comas o al principio de la frase y luego con una coma. Y no pertenece, no está conectado con el resto de la frase, pero da un contexto que es necesario para que se entienda toda la frase. Algunos ejemplos de esta sentencia. Notificada la sentencia a las partes, coma, o colmadas ya las exigencias de la tutela judicial efectiva con esa doble instancia, coma, a la vista de lo expuesto, coma, todos ellos con un participio, que es la base de este tipo de construcción. Y también tenemos latinismos. No hay muchos en esta sentencia, a diferencia de otras, pero sí hay algunos. Por ejemplo, conforme en que la audiencia acuo, aunque no figure formalmente en el factum, esa estimación pro reo de otro tribunal, lo que siendo contra reo se presta reticencias. Me llama la atención que en el primer caso va entre comillas y en los otros tres casos se pone en cursiva. Me pareció curioso ese dato. Anteposición de adjetivos. El orden en español es de una frase, de un sintagma nominal, es sustantivo y luego adjetivo, ¿sí? La casa verde, el perro marrón. Pues en el lenguaje jurídico es muy típico anteponer los adjetivos, poner los adjetivos delante de los sustantivos. Y vamos a encontrar muchos ejemplos de esto. Aquí, al igual que en el caso de los gerundios, he puesto los primeros que aparecieron, pero hay muchísimos más en el texto. Por ejemplo, los primeros párrafos de la aludida sentencia. Aludida también, como hemos visto, un identificativo.
atribuye a este tribunal unas estrictas competencias. Esto lo ves en un texto jurídico y ya estás acostumbrado y no pasa nada, pero si estás hablando con alguien, dices unas competencias estrictas, no unas estrictas competencias. No tiene mucho sentido en el lenguaje de la calle, digamos. Una efectiva perturbación del ánimo, el erróneo cálculo de la pena, la cumplida contestación del recurso, su indolente comportamiento. Bueno, pues una figura muy frecuente, anteponer o poner delante el adjetivo antes del sustantivo. Y luego el uso de fórmulas estereotipadas. Al derecho le gusta mucho usar fórmulas estereotipadas porque, por la tradición, por la manera de expresarse, al derecho le gusta seguir las reglas, ¿no? Y si esto se viene haciendo de esta manera, pues nosotros también lo seguimos haciendo de esta manera. Es sinónimo de saber cómo funcionan los mecanismos del lenguaje del derecho. Encontramos algunas en esta sentencia. Por ejemplo, notifíquese esta sentencia a las partes personadas, haciendo constar. Notifíquese, como vemos, un verbo impersonal que hemos visto antes. Que estimando parcialmente el recurso de apelación, estimando también un gerundio, quedando conclusos los autos para señalamiento, también para decir el final de las actuaciones, tenemos un gerundio ahí, se considera aprobado y así se declara expresamente que el acusado, y por último, que debo condenar y condeno a tal persona, ya cuando estamos fallando, o cuando estamos leyendo ya el fallo de la sentencia, ¿sí? Muy bien, también se usan muchas locuciones prepositivas en el lenguaje jurídico. Funcionan como preposiciones, pero son construcciones un poco más largas que tampoco aportan tanto valor al texto, a la frase que se está diciendo, pero son bastante frecuentes en el español jurídico. Por ejemplo, en este caso, ser óbice para algo no es óbice para la condena. Un entendimiento a tenor del cual el anuncio, bueno, también se podría decir un entendimiento según el cual el anuncio. Desde esta perspectiva, por todo lo expuesto, por consiguiente, en tanto que contradice la jurisprudencia. Y por último, vamos a hablar de los tecnicismos. Tecnicismos, léxico técnico, propio del ámbito jurídico. Son las palabras que son expresamente del ámbito del derecho. No abundan tanto como en otros lenguajes específicos, pero sí hay unas cuantas y en esta sentencia hemos identificado algunas, ponemos unos ejemplos. Por ejemplo, una herramienta que permite sumisión nomofiláctica. Vamos al diccionario, porque en términos jurídicos, técnicos. Nomofilaxis, protección de la norma jurídica. Entonces es una herramienta que permite que sumisión de protección de la norma jurídica, lo que sea como continúe la frase, ¿vale? Otro tecnicismo, problemas estrictos de subsunción jurídico-penal. ¿Qué es la subsunción? Nos dice el diccionario. Operación lógica que consiste en determinar que un hecho jurídico reproduce la hipótesis contenida en una norma general. Es decir, que ese hecho se corresponde con una norma. Bien. La última palabra en todas las cuestiones, probatorias o jurídicas. Probatorias creo que es más fácil de entender, pero en cualquier caso el diccionario dice en su segunda acepción, este es el diccionario de la lengua española, de la RAE, probatorio, término concedido por la ley o por el juez para hacer las pruebas, ¿vale? Periodo de presentación de pruebas. Muy bien. Acorde con la tipicidad de las amenazas en nuestro ordenamiento. Tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Pues, en general, usado en derecho general. Concreción previa de las conductas infractoras y de sus correspondientes sentencias en una norma previa y cierta. Es decir, para que una infracción
pueda ser considerada como tal, tiene que estar tipificada, tiene que aparecer en las leyes. Con suspensión de la deliberación se abocó el asunto. Abocó, no confundir con abocado, del verbo abocar. ¿Qué nos cuenta el diccionario? Dicho de una autoridad gubernativa o judicial, atraer así la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior. Muy bien. O sea que un órgano superior falla sobre algo que correspondería a un órgano inferior. Bien. Estos han sido 5 ejemplos de tecnicismos, hay alguno más en el texto. Y para acabar, como os comentaba, pues una frase curiosa. Siempre cuando leo algo, siempre hay algo que me llama la atención más que el resto del texto y me gusta señalarlo. En este caso me he quedado con esta frase, fundamentos, es la primera frase que aparece en fundamentos de derecho, de la sentencia. Primero, punto de partida insoslayable es acotar el terreno en que nos debemos mover. Más allá del uso de insoslayable, que usar eso en la primera sentencia de los fundamentos de derecho me parece directamente una declaración de principios de por dónde va a ir el tono del escrito. En esta frase también se da, y además por partida doble, una característica que no hemos puesto en las demás porque no he encontrado más casos en la sentencia, pero otra característica del español jurídico, que es la omisión del artículo. Muy frecuente la omisión del artículo definido e indefinido. Si estuviéramos hablando en la calle con alguien, diríamos que el punto de partida o un punto de partida de algo es algo. Y si continuamos la frase, el punto de partida es acotar el terreno en el que nos debemos mover. También falta un artículo ahí, ¿sí? Bueno, y este es mi análisis de la sentencia que os mencionaba. Espero que os haya gustado. Me llamo Antonio Madrid, soy profesor de español jurídico en línea. Si quieres aprender español y derecho al mismo tiempo, puedes acceder a mi web www.antoniomadrid.com y ahí tengo toda la información al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasen bien.